Muchas bendiciones para todos, ¿cómo han estado? Qué bueno que nos podamos encontrar nuevamente en este espacio, dándole las gracias a Dios porque hemos tenido una aceptación grande, hemos ido creciendo como comunidad, eso nos tiene pues muy contentas. Bienvenida Laurita, ¿cómo has estado? Bienvenida pastora, bienvenidos a todos, muy bien, gracias a Dios. Esperando e invitando a todas las personas que se conectan que por favor se suscriban al canal, le den me gusta y aparte también compartan las enseñanzas si son de edificación para su vida. Claro que sí, y lo que estoy diciendo es que hemos crecido como comunidad y también hemos crecido en los comentarios, en lo que nos han dicho, pues que ha sido muy edificante los temas que hemos preparado, que hemos traído pues a este espacio, que es edificante no solamente para ellos, porque también tenemos que decirlo y siempre vamos a hacer énfasis que también para nosotras, porque aterrizamos en cosas donde si hacemos un análisis, pues en mi caso que tengo una niña de 24 años, que ya no es tan niña, sino que es una mujer, pues digo, bueno, ahí como que me equivoqué, como que ahí hubiera podido hacer esto o aquello, y hay otra parte donde digo, bueno, ahí fui muy acertada y puedo a partir de esa experiencia también ayudarle a otras mamás que están pues ayudando en el proceso de crecimiento con sus hijos. Y me imagino que te pasa lo mismo, Laurita. Claro, constantemente estarnos reevaluando. Yo creo que es una de las cualidades o de las características que debemos tener como hijos de Dios, y es esa capacidad de autorreflexionar, de volver sobre nuestra conducta, sobre nuestro comportamiento, sobre nuestras estrategias como madres, como padres, como esposa, ¿sí? Como maestra. Creo que es una característica y es estar en esa capacidad de autocrítica constante para que podamos ver en el error una oportunidad de cambio. Y pues yo tengo a mis princesas todavía más pequeñas y que todavía hay mucho por hacer, aunque la mayorcita ya está bastante entradita en años, ya va a cumplir 15 años, pero aún así hay muchas cosas que el Señor me ha llamado a cuentas, a replantear, a mirar, también a mirar de qué manera mi influencia sobre ella estaba siendo de manera positiva o de qué manera lo era negativamente, y pues poder volver sobre esas cosas es muy importante, muy importante. Quisiéramos que todos los padres de familia que nos ven en este programa puedan tener también eso, o sea, desarrollen esa capacidad de volver sobre lo que se ha hecho mal, y todavía hay tiempo de resarcir, pero lo más importante es estar dispuestos a aprender. Bueno, y si hay algo que me gusta, creo que me ha llenado mucho mi corazón de la palabra, es que de un tiempo para acá, de hace unos 14 años más o menos para acá, he encontrado en la palabra esos modelos y esos referentes bíblicos que me han ayudado a mí a aterrizar en muchas de las cosas que yo he aprendido, en muchas de las cosas que también he tenido mis desaciertos, ¿no? Aprendizaje positivo y aprendizaje no tan positivo, que también es muy importante. Y lo que me gusta de la palabra y lo que aprendí y que entendí a partir de hace unos años para acá, es que en la palabra, en la Biblia, hay unos fragmentos, hay unas historias que nos dejan ver la parte humana, y lo que es cíclico, ¿no? Lo que se repite de generación en generación, y cómo se plasma en las escrituras, muy importante para que nosotros pues no caigamos en ese error y que podamos hacer las cosas de una manera mejor. Definitivamente todos esos personajes bíblicos, lo que hacen es revelarnos la psicología humana. Y la conducta, cuáles son nuestras tendencias en comportamiento, en cuanto, tanto por parte de mujeres como de hombres. Y entonces, pues acá hemos venido hablando sobre la masculinidad, específicamente sobre el quebranto que ha tenido la masculinidad, y que aunque hoy se ve muy fuerte y como un plan estratégicamente organizado, planificado en contra de los varones, porque el propósito es eliminar el patriarcado, el hombre, el opresor, porque hombre es sinónimo de opresión para este pensamiento posmoderno. Entonces, prácticamente se aniquila la idea de hombre, se aniquila por ahí derecho toda idea de masculinidad, y lo único que nos va quedando son almas heridas, espíritus heridos que no tienen
cómo orientarse, porque por más que quieran orientarse con mamá, no logran hacerlo. ¿Por qué? Porque es evidente que nunca van a lograr ser idénticos a su madre, más que en igualdad de derechos humanos, ¿sí? Pero nunca van a ser una mujer por más que quisieran. Entonces están desorientados y esa es la realidad de la mayoría de los hombres que están creciendo en ese momento y muchos de los hombres que ya en ese momento son jóvenes adultos. Entonces, a partir de eso, entendemos que es un plan orquestado y que tiene que ver con ideologías y con pensamiento posmoderno, pero aunque sea así y ahora sea esto masificado, queremos hoy charlar sobre, sobre esa tendencia femenina, no la corriente del feminismo, sino la tendencia femenina de ser nosotras todopoderosas, las superpoderosas, querer estar en absolutamente todos los asuntos y ese poder que Dios nos ha dado, que ya lo hemos hablado en otros episodios sobre el poder femenino, que también los invitamos a que se vean el programa que habla sobre el poder femenino, pues nos ha llevado a nosotros, a nosotras las mujeres, a exagerar un poco o desmedirnos en este poder que tenemos de construcción, especialmente cuando se ha tratado de crianza de varones. Sí, hablar de pronto y conversar un poquito, aprovechar este espacio para mirar esa influencia que tiene la mujer, que tenemos las mujeres, que es parte de nuestras características y que a veces somos buenas influencias y a veces somos malas influencias, ¿sí? Que de pronto yo no quisiera como ser tan, ponerme como tan antagónica con los personajes que traemos acá, pero que sí se puede de pronto mirar, de pronto excusar, si se puede usar la palabra, que lo hacemos más porque pensamos que esa es la forma de amar, estamos como equivocándonos un poquito, pensamos que amar es tener una influencia tal que podamos cambiar hasta los planes y los propósitos de Dios para la vida de nuestros hijos o de nuestra familia. Querer tener el poder y el dominio de todo. Sí, absoluto. Querer tener el monopolio de absolutamente todo, hasta las decisiones más sí, pequeñas. Yo creo que nosotras las mujeres en medidas, ¿no? Cada una que está ahí, que nos está escuchando, puede ir de pronto evaluando a qué medida está esa influencia, pero sí queremos tener como ese poder de influenciar todos los contextos en el que está nuestro grupo familiar, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro entorno. Yo creo que es algo que es muy de nosotros y que tenemos que aprender a controlar. Yo pienso que no es malo ser influencia, obviamente no, pero sí tenemos que aprender a controlar los espacios o las personas a quienes somos influencia y que si realmente necesitan esa influencia tan marcada de parte de nosotras. Entonces, sí quería como empezar, como tratar de que analizáramos un poquito esas mujeres que fueron una influencia muy marcada dentro de sus familias y que las podemos aquí analizar para que nos ayuden a nosotras a mirar si lo estamos haciendo, pues empezar a tener una corrección, que es lo más importante. ¿Te parece, Laurita? Claro que sí, vamos a hacerlo. Bueno, entonces, en días pasados estábamos conversando de una figura femenina muy importante que pertenece a las matriarcas de Israel. Y esta vez queríamos hablar un poquito, o estábamos hablando sobre Rebeca, ¿no? Que dice la palabra del Señor que Rebeca era la esposa de Isaac y que como toda matriarca tenía una característica que marcó muchísimo las matriarcas de Israel y es que empezó siendo estéril. Y digo empezó siendo estéril porque con el tiempo el Señor pues le da ese regalo de poder ser sanidad divina. Ajá. Esa sanidad divina y que algún día podemos centrarnos un poquito porque hay algo que sí siempre me ha dejado muy inquieta porque las matriarcas empezaron siendo estériles, ¿no? Como que ya tenían esa categoría de matriarcas y tenían esa característica pues tan importante que las hizo importantes en la palabra, pero que entraron siendo, aunque eran madres de Israel, entraron siendo no tenían esa oportunidad inmediata de ser madres. Pues ahí hay algo que tendríamos que empezar a investigar y podríamos compartir con las personas que nos están viendo. Entonces, sería muy interesante. Sería muy interesante. Empezamos con Rebeca. Bueno, Rebeca es la esposa de Isaac. Dice la palabra así, para que usted lo lea en el libro de Génesis.
Ahí se nos narra esa historia. Hay algo que me gusta mucho de ella porque empieza la narración de quién es ella, hablando que era una muchacha, era una chica que venía del linaje, o sea, estaba dentro de la familia de Isaac, o sea, no era de una tierra extraña, porque ellos en esa época se cuidaban mucho de no ir a que sus hijos emparentaran con civilizaciones o con pueblos que no fueran del mismo pueblo de ellos. Entonces, bueno, tenía esa característica que era muy amable, que había sido muy atenta, tenía las características que el siervo de Abraham pues le había pedido al Señor pues que tuviera para él saber si estaba yendo por el buen camino, y pues parece que sí. Encuentra a Rebeca, y Rebeca pues dice la palabra del Señor que cuando Rebeca decide irse con Eliezer, que era el siervo de Abraham, que estaba buscando esposa para su hijo Isaac, pues decide irse. Cuando Isaac pues la mira y la ve a lo lejos, inmediatamente quedó enamorado de ella. Y bueno, vamos a desglosar un primer punto y quiero que me ayude ahí, Laurita, usted, ¿cómo puede mirar, cómo puede entender cuando usted se acerca a las escrituras cuidadosamente y dice la palabra que Isaac la vio, se enamoró, la entró a la tienda de su madre y con ella se consoló? O sea, es como empezar a mirar que, bueno, Isaac más o menos tenía unos 37 años, más o menos 38 cuando su mamá muere, o sea que a esa edad él no se había casado todavía. Y segundo, cuando ya se casa, parece ser que se casa, obviamente después de que su mamá muere, 3 años después, pongámosle, y cuando ya se casa con Rebeca, dice que la entra a la tienda de su madre y ahí fue consolado. Ahí podemos ver la necesidad que tenía Isaac, a pesar de que estaba tan grande, tan adulto, de tener ese consuelo por la falta que le hacía su madre. Obviamente, no vamos a decir que no, nuestra madre siempre será importante, pero a veces uno piensa que un hombre como tan adulto, como ya, bueno, en la edad donde define muchas cosas, pues entrar en ese consuelo, uno empieza como a mirar y a decir, bueno, ahí también tiene que haber algo muy particular, de pronto un apego que todavía tenía. Claro, muy se marcado. podría pensar en apego, especialmente porque la manera de consolarse fue a través de otra mujer. Uh-huh. Por eso. No porque no pudiera vivir su luto, que es apenas normal de que pues, lo hiciera, sino que justamente el luto lo supliera con otra mujer. Uh-huh. Entonces allí sí está reflejando aspectos, obviamente, de ese apego de pronto tan importante que tenía con la madre. Uh-huh. Y podemos decir que a partir de ahí podíamos como sacarlo del texto un poquito y analizarlo y decir, bueno, ya Rebeca sabía la influencia tan grande que iba a ser para Isaac. Dice la palabra, bueno, que ellos después se fueron, hicieron su propio hogar, y empieza pues el Señor a bendecirlos. Pero Rebeca no podía tener hijos. Entonces a mí me llama mucho la atención porque pasó lo mismo, ¿no? Isaac se acerca de la misma manera al Señor y le pide por favor que haga el milagro de que pues, su esposa pueda tener hijos. Y bueno, el Señor le hace, pues, le otorga esa bendición, e inmediatamente salta el texto, y estoy corriendo porque usted lo puede leer en la casa, el libro de Génesis está al 25. Y ella se da cuenta que está esperando bebé, y en el texto se nos narra que ella se da cuenta que hay una contienda en el vientre, o sea, ella lo percibe. Me llama mucho la atención porque ella inmediatamente se sobresalta y dice, yo no quiero que este embarazo sea así, yo no quiero que haya una sobreexaltación aquí, que haya como una contienda. Señor, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo no quiero una maternidad así. Entonces vemos a una Rebeca muy acercada a la parte espiritual, muy pidiéndole a Dios esa dirección, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Muéstrame. Estaba muy correcta en ese proceso de embarazo. Sí, entonces uno dice, wow, o sea, y yo digo, Señor, qué bueno es que nosotras como mujeres todos se lo preguntemos al Señor en esa guía, y eso me parece supremamente acertado. Y entonces ahí el Señor le dice a ella qué es lo que está sucediendo, que 2 naciones estaban gestando en su vientre, y bueno, le dice, le muestra pues el propósito del cual más adelante ya hacemos un análisis, Laura, y ahí quiero que me ayudes, porque yo tengo una postura frente a eso. Creo que de pronto la podamos compartir, o si es diferente, también es importante que lo podamos analizar.
Luego ella tiene estos dos chicos y quiero que lo analicemos desde de todo lo que nos has podido presentar a través de estos últimos episodios. Es que tiene dos niños y son dos niños completamente diferentes, ¿no? Yo no tengo sino una sola hija. Entonces para mí es muy difícil hablar de los hijos, sus particularidades, sus individualidades, sus particularidades, y me llama mucho la atención que en la palabra dice que Jacob era uno de sus hijos, Esaú era el otro, el mayor era Esaú porque nació primero, Jacob era el segundo, y que Esaú tenía una característica que era un hombre muy fuerte, que era un hombre muy hábil para la caza, que cuando uno estudia a profundidad era carga de testosterona. Eso tenía más carga de testosterona y era también más envolvente, como era un cazador, entonces él sabía y era muy habilidoso para poder atrapar una presa, o sea que era una persona muy analítica, muy inteligente, estratégico y fuerte. Y de Jacob se dice pues que era más tranquilo, que era más tendiente a la parte espiritual, de pronto Esaú más a la casa, que podía hacer la necesidad material, y Jacob era como que tenía, y uno de mamá me imagino que debe saber obviamente que cuál de los hijos es más inclinado hacia la parte espiritual. Y bueno, en esa parte yo tengo un análisis mucho más corto, tú lo puedes tener más amplio porque tú tienes dos hijos. O sea, ahí lo que hemos aprendido a través de todos estos encuentros es que hay que educar a nuestros hijos a partir de su individualidad. Claro, la individualidad es un principio bíblico. Es decir, aunque fuimos creados como, digamos, como Adán, como humanidad, desde el momento que Dios menciona al uno como Nequeba, al otro como Zahar, a la una como Nequeba, al otro como Zahar, les está marcando una individualidad, ¿sí? Y a su vez, nosotros sabemos que el ser humano ha sido creado con unas particularidades uno del otro, es decir, somos iguales en dignidad, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso nos hace merecedores inherentes de derechos, pero tenemos unas características específicas y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. Todos esos personajes que justamente estamos mencionando se muestran unas características diferentes los unos de los otros. Ninguna mujer fue igual, idéntica en su conducta, en su comportamiento, en su obrar a la otra, aunque tuvieron características similares. Ningún hombre, ningún rey, ningún sacerdote, todos fueron tan particulares, y cuando revisamos los escritos posteriores, el llamado Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos va a hablar del cuerpo de Cristo y la diferencia que hay en los miembros de ese cuerpo, y nos va a hablar de que a todos se nos ha dado diferentes dones, habilidades, y que esos dones están para que el Espíritu opere a través de él, pues para la bendición de la iglesia de Cristo. O sea que por donde nosotros lo veamos, si lo queremos ver por la Tanakh, si lo queremos ver por los escritos posteriores, por donde lo veamos, siempre vamos a ver marcada una individualidad, un temperamento especial y algo que hace único a los personajes que se mencionan, y entender que nosotros también somos así, cuanto más nuestros hijos. Sí, entonces nosotros como padres tenemos que entrar a conocer cuál es el temperamento, porque hay un mismo contexto familiar para los dos hijos, o los tres hijos, porque están dentro del mismo hogar, el mismo papá, misma mamá. Claro. Puede ser que no haya mismo contexto familiar porque sean de la misma mamá, diferentes padres. Sí. Entonces ya ahí hay una situación de contexto familiar diferente. Ya ahí va a generar otro aspecto importante para tener en cuenta en cuanto a los procesos de crianza. Particularmente cada uno nace con un temperamento, el carácter se va a forjar en la medida que nosotros trabajemos como padres sobre ello, pero sí es importante que analicemos, o sea, es demasiado importante que los papás conozcamos esa particularidad, eso que hace tan especial. Y sí, yo lo vivo cada día, cada hora, poder ver esas diferencias, claro, y poder disfrutar de esas diferencias de nuestros hijos, pero ser analíticos para saber cómo trabajar la debilidad de ese temperamento para que se vuelva una fortaleza. Sí, que sería como lo ideal, ¿no? Mirar esa debilidad para convertirlos en una fortaleza. Claro que sí. Entonces lo que me llama la atención de lo de Rebeca es que ella sabía cuál era el propósito del Señor, porque tenía en su vientre dos hijos.
Entonces yo no me quiero desconectar de allí para que hagamos ese análisis y podamos mirar que si ella ya se había acercado en una primera instancia a decirle al Señor qué es lo que está sucediendo en mi vientre, qué es lo que está pasando, ya el Señor le había dicho el propósito, a ella no le quedaba otra alternativa más que educar a esos hijos en ese propósito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Donde yo pienso, y es donde puedo analizar que ella se desenfoca un poquito, es en esa cualidad que vio más inclinada de Jacob hacia la parte espiritual y que no vio de pronto en Esaú, que de pronto a Esaú, si ella hubiese tenido esa sabiduría, porque ahí lo que le estaba demandando el Señor realmente era sabiduría, era poder inclinar a Esaú, que era el primogénito, a esa tendencia, organizarle esa parte, estructurarlo, mirar cuál era su falencia, cuál era su fortaleza e irlo indicando como lo que estás diciendo. Y lo mismo a Jacob también reafirmarle y también ayudarle con su temperamento, ir forjando su carácter. O sea, estamos hablando acá propiamente, pastora, de que si Esaú se mostraba más materialista, más apegado a las cosas terrenales, tenía que ver eso como algo positivo, pero en la parte negativa fortalecer más es la sensibilidad espiritual, claro, que le sobraba a Jacob. Que le sobraba a Jacob y que en últimas Esaú lo que hizo con solamente desear lo material fue que él se desvió por las cosas del mundo y vio en poco la primogenitura porque al fin y al cabo para él eso no era importante. Exacto, hasta la elección de mujeres. De todo. En todos los sentidos. Pero entonces allí lo que vemos es que quizá podemos analizar allí una falta de formar carácter en ambos. Claro, ella no formar carácter en ambos, porque en el espiritual necesitaba tener los pies sobre la tierra y en el que era muy materialista, elevarle el espíritu. Claro, era mirar, bueno, el Señor tiene un propósito, dijo, 2 naciones se gestan en mí, el mayor servirá al menor, entonces yo no voy a meter las manos en el propósito de Dios, yo simplemente con sabiduría voy a criar a mis hijos para que el propósito del Eterno se cumpla. Uh-huh. Pero vemos en Rebeca una inclinación muy grande hacia su hijo Jacob, y es donde ella empieza a tener ese proceso de influencia sobre este muchacho. Ahora, dice que ellos crecieron, que ya eran grandes cuando vino todo lo de la primogenitura, lo de la bendición, pero me tengo que devolver porque en el episodio anterior estuvimos hablando de la importancia del destete. Aquí pareciera, no sé si tú analizas eso conmigo de la misma manera, que ella no destetó a los muchachos, o sea, ella siguió, digamos que uno puede analizar, no los destetó, no empezó a formarlos en esa madurez ya como adultos que le correspondía a su padre, sino que ella siguió haciendo una marcada influencia sobre ellos, porque aquí está hablando que ellos ya son adultos y que se enfrentan a una situación donde Rebeca Mamá interviene en medio de los hermanos adultos con estrategia y todo. En medio de los hermanos adultos, y vemos también como una actitud muy pasiva de Isaac, porque ahora estamos hablando que ya Isaac tenía alrededor de unos 60 años, cuando los muchachos ya estaban prácticamente preparados para ser bendecidos por la primogenitura. Entonces, ella está como ahí muy marcada en una decisión inclusive como muy arriesgada, donde vemos que no hizo lo que tenía que hacer a la hora de criar a sus hijos. Y vuelvo y digo, como en el episodio pasado empezamos hablando de la masculinidad, era necesario que ellos tuvieran una marcada masculinidad y no era ella la que tenía ¿En qué sentido? Acá lo estamos hablando, acá lo estaríamos analizando, siguiendo pues como la línea que estás trazando, sería mirarlo en el sentido de que para ellos necesitan ser reafirmados en su masculinidad para la toma de decisiones. Exacto, con carácter. Exacto. Es decir, toma decisiones sabias o incluso no sabias, pero que cada uno tomara el riesgo de lo que iba a hacer de manera autónoma, sin necesidad de que otro le estuviera induciendo. Si usted me permite, pastora, pues nosotros acá tenemos el libro de Cómo criar varones y me gustaría leer un pequeño apartado en la página 61, el capítulo que habla un poco sobre los orígenes de la homosexualidad y una de las recomendaciones que es importante que hace el doctor Dobson y creo que la deberíamos tener en cuenta, dice: un varoncito necesita ver a su padre como alguien seguro de sí mismo y decidido. También necesita que lo apoye, que sea sensible y que se preocupe por él. Mamá,
debe retroceder un poco. Eso es lo que más nos cuesta. Lo que quiero decir es que no lo sofoque. Mire la recomendación, no lo sofoque, y las mamás tendemos a ser Esa tendencia. sofocantes. Esa tendencia. Yo me imagino que en ese escenario, entonces Rebeca era una mujer que definía muchas cosas sobre la vida de sus hijos. Claro, acá dice, debe delegarle a su esposo todo lo que le dé la oportunidad de demostrarle al hombre que está interesado en su hijo en desarrollar la masculinidad. Entonces, de pronto una madre que está invadiendo tanto ese rol de su hijo podría indicarnos que verdaderamente no se había gestado de cómo estaba, digamos, preparado, como Dios había instruido. Claro, es que es muy importante esto y lo decíamos, y que si lo traemos acá también es importante que nosotras, las mujeres, tengamos ese proceso del destete de nuestros hijos varones, porque eso es lo que realmente va a marcar en ellos su masculinidad. Y si estamos buscando como hijas de Dios que ellos realmente sean proveedores, sacerdotes, protectores, pero si seguimos sofocándoles, como dice el doctor Dobson, y creo que sí es real, yo creo que no, aquí no hay ninguna mujer que pueda decir que nosotras no somos sofocantes, y tenemos que confesarlo, y a pesar, yo no tengo un hijo varón, yo tengo una niña, pero sí tengo que confesar que he sido muchas veces sofocante. Quiero que inclusive tome decisiones como yo le estoy diciendo que lo haga. A veces pienso que no la dejo ni siquiera en algunos momentos equivocarse. Es como que es así como lo tengo que hacer. Y bueno, estos textos me dejan ver a mí que no puedo invadir ese espacio, siendo que yo tengo una hija. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Porque estamos hablando de poder darle esa firmeza a ese hijo varón. O sea que Rebeca debió haber dicho, bueno, estos chicos están así, le corresponde a Isaac entrar en ese proceso, y aparte de eso, yo tengo que inclinar a Esaú por las cosas realmente importantes. La primogenitura en aquel entonces era muy importante. Era demasiado importante, y cuando Esaú menosprecia su primogenitura, ahí se está mostrando que realmente no hubo una guía. No tenía carácter, no entendía la trascendencia. No sabía, no, simplemente era un hombre que tenía una necesidad, dame de eso rojo que estás haciendo, simplemente eso. Jacob aprovechó ese instante, porque Jacob sí, a diferencia de Esaú, sí había analizado y se había valorado lo que es la primogenitura, y no está mal, Laura, que eso pase. Pueda que nuestros hijos, por lo diferentes que son, pues uno puede apreciar una cosa más que otra, y ahí no está el error de Jacob. Realmente el error de Jacob viene a aparecer en escena es por la influencia de su madre, y tenemos que ser muy honestas. Y también demostrar allí falta de carácter Jacob, claro, de no asumir sus... No, es que ni siquiera lo que hizo. O sea, mi hermano despreció esto, yo enfrento la situación y la hablo. Con mi padre. Ajá, de manera correcta. Ajá. Yo quiero llevarlo a un poquito más, a las cosas actuales, a las cosas de la vida diaria. ¿Cuántas mujeres hay que tienen sus hijos casados, que ya son padres de familia, y siguen entrando atrevidamente en esos contextos donde realmente no deberían tener una influencia? O sea, no dejan ni siquiera a sus hijos varones tomar decisiones que los hagan tener un carácter de esposos conforme a la palabra del Señor. Y esto, o sea, esto que hablamos de Rebeca, que pasó hace mucho tiempo, es un tema muy, muy actual, porque de hecho vemos a un Jacob que dice, bueno, mamá, o sea, ella orquesta todo lo organiza. O sea, organiza cómo van a engañar a su padre. Entonces, empieza a analizarlo desde ahí. Claro, entonces analicemos esto. Tenemos madres que invaden el rol, la toma de decisiones, la esencia de su hijo, que no trabajan el carácter. ¿Sí? Quizá un padre pasivo, no sé, no se habla mucho del rol de Isaac, mucho. Pero pues se dice mucho en el sentido de como el obrar de ellos como hijos, ¿no? Eso es lo que nos dice sobre, y pareciera que en cuanto a la parte del carácter, pues no fue muy efectivo quizá. Pero aún así,
pensemos en los jóvenes hoy en día. Usted está hablando de los padres, de los que ya son esposos y que siguen siendo dominados de alguna manera por esas mujeres que como Sara, antes de ser transformada, ¿sí? Antes de ser mencionada como la matriarca, era una mujer dominante que pasa a ser una mujer dominada por Dios, por Yahweh directamente. Entonces, ahora súmele jóvenes que tienen todo el día, están recibiendo basura de los medios de comunicación, donde le están diciendo, los jóvenes son lentos, las chicas son listas. ¿Sí? Sí. Todo modelo de familia donde la figura paterna está totalmente disminuida. De hecho, los padres siempre, discúlpenme la expresión, pero son los ridículos, ¿sí? Y nada que ver, o sea, los que son avispados y todos son más fuertes son los hijos, y en especial las hijas, ¿sí? Los muchachos nada les sale bien, son unos derrotados, ¿sí? Entonces, un carácter disminuido en la parte varonil. Súmele pues a eso tener una madre que no le suelte, que no le afirme, que no lo haga sentir su diferencia, su propósito, el propósito por el cual su cuerpo fue creado de la manera que fue creada, que no le está dando esa virtud, ese valor, ¿sí? Entonces, por lo menos en ellos pues se gestó una situación que hasta el día de hoy la estamos arrastrando, ¿cierto? Claro, sí. Entre ellos dos, pero al menos siguieron su línea masculina, ¿no? Sí, pero ahora no, es que es tremendo. Entonces son una cantidad de factores hoy en día y esa historia que nos estás trayendo nos sirve muchísimo para mirar si yo como madre estoy sumando o estoy restando en la búsqueda de forjar los valores masculinos. Sí, es de esa identidad tan perdida. De hecho, uno empieza a mirar que ellos tienen que luchar con eso, tienen que enfrentarse. A veces uno dice, bueno, uno pasa muy rápido esos capítulos, yo creo que hemos leído muchísimas veces esa historia, pero no con el detenimiento que lo estamos haciendo ahorita, porque estamos digamos, muy preocupadas por la falta de masculinidad que hay en esta generación y que es tan importante que empecemos otra vez como a tratar de darle ese estatus. Pero si nos vamos a esa época, pues simplemente ella vino, tomó una decisión, ya ellos no son niños, ellos son adultos, tomó una decisión, hace que se geste toda esta situación, y algo que me llama mucho la atención es que lo único que de pronto Jacob atina a decirle, yo me imagino pues en esa influencia que vas a hacer así, por aquí tienes que hacerlo, esto es lo que le vas a decir, así es como te vas a comportar, no hay tiempo, hazlo rápido, muévete, porque uno lee el texto y hasta uno se azara, ¿no? Qué rápido, porque él va a dar ya su bendición y tú no te puedes quedar por fuera de la bendición porque eres tú, Dios lo dijo y no es a la manera de Dios y no es a la manera mía, porque es que no solamente lo está haciendo con sus hijos, sino que está poniéndose en lugar de Dios, que vuelvo y lo digo, que a veces las mujeres queremos hacer las cosas por encima queremos ayudar dentro del propósito. Ayudarle a ese propósito a nuestra manera. Lo hizo Sara y ahora lo está haciendo Rebeca, y entonces me llama mucho la atención que de pronto Jacob por allá, yo me lo imagino así, mamá, pero espera un momento, es que si mi papá se da cuenta, o sea, alcanza a analizar, mira, si mi papá se da cuenta que yo no soy Esaú y en vez de bendecirme me va a maldecir. Ahí de pronto el Señor dándole un momento de lucidez y Rebeca, detente, un momento, o Yamilet, detente, o Laura, detente, espérate, porque hay momentos en que sí, Laura, vamos a tener... Oramos en nuestras fuerzas. Pero el Señor siempre nos da un momento de lucidez, y ese momento de lucidez fue cuando Jacob dijo, mamá, ¿y si me maldice? Porque en vez de bendecirme me va a maldecir. Era para que ella dijera, ¿yo qué estoy haciendo? Hay un propósito de Dios con mis hijos, que el Señor, que Yahweh actúe. Porque en primera instancia se veía una mujer muy espiritual, pero en este capítulo, en esta parte de su vida, no, eso fue rapidito, lo vamos a hacer dominante. Así. No, eso tiene que ser a la carrera, este es el hijo que... Controlador de la... Controlan hasta Dios, nosotras controlamos hasta Dios. Obviamente eso jamás será cierto, pero nosotras creemos... En nuestra vileza pensamos que lo hacemos. Exacto, controlamos pues a Dios y entonces decimos, mamá, entonces no te preocupes, hijo, dice el pasaje.
que esa maldición recaiga sobre mí. O sea, estamos dispuestas hasta que el Señor esté en desagrado con nosotras como madres. Y no nos interesa. Y ese desagrado es que nuestros hijos pierdan esa masculinidad, ese propósito real. Claro, estamos dispuestas a cargar con la maldición. No, y si no pensamos en esto, no pensamos que el alma de nuestros hijos esté herida. Yo no soy madre de varones, pero yo tengo muchos varones a mi alrededor y se les ve afligidos, de verdad. Entonces uno dice, ¿no le da a uno temor eso? De que ellos terminen con su vida porque no sepan ni siquiera dónde se ubican, porque se invade, porque son arbitrarios, porque tienen tanta presión de todo el medio, porque los confunden, porque se están generando tantas estrategias en contra de ellos y no, en lugar de tener una madre sabia en ese sentido, lo que tienen es una madre invasiva que antes está contribuyendo a que siga siendo así, a que la situación se agrave de una manera incontrolable. Entonces es complicado que uno no entienda que eso va a traer maldición, o sea, y la maldición. Y que estemos dispuestas a asumir esa maldición con tal de que se cumpla nuestros más profundos deseos, a pesar de que esos deseos no tengan nada que ver con el plan, el propósito que el Señor ha diseñado para nuestros hijos. Y esa parte en la Escritura, y si usted puede leerla y sentarse a tratar de analizarla y decir cuántas veces nosotras nos hemos puesto en esa situación, cuántas veces nosotras lo hemos hecho, pero siempre hemos tenido el minuto de lucidez, el tiempo de lucidez como para que nos agarremos de ahí, pero seguimos adelante y no nos importa. Y no estamos hablando de alguien ajeno al conocimiento de la palabra ni al conocimiento del Eterno. Mirar que este Jacob estaba completamente... A ver, lo que estás diciendo es algo como, si el sistema está así, yo puedo ir entonces donde mi madre y realmente que en ella yo encuentre la fuente de sabiduría, y ya sabemos que la sabiduría de la mujer radica en el conocimiento de la Torá, en el conocimiento de los mandamientos. Ahí. Entonces, ¿qué dice la palabra respecto a eso? ¿Estás engañando? ¿Estás dañando? ¿Estás mintiendo? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer un hijo de Dios? Papá, pasó esta situación, mi hermano ha despreciado su primogenitura. O sea, era legítimo que la primogenitura le pertenecía ya a Jacob. Era legítimo, ya. Pero el medio por el cual la logró, la alcanzó, o sea, fue un medio de engaño, fue un medio incorrecto, inapropiado. Detrás de... solapado. Ajá. Lamentablemente aquí también tenemos que decir algo, o sea, ella ni siquiera, no sé si este análisis está impreciso, a veces pienso que no, porque ella ni siquiera le dio credibilidad, o tal vez ni se dio cuenta que él ya había ganado su primogenitura, que no había necesidad. Y a veces estamos, Laura, tan metidos en lo que nosotros queremos hacer que no nos damos cuenta que el propósito ya está. Sí, qué interesante mirarlo así, porque verdaderamente... No, es que ya pasó de largo corriendito. O sea, primero fue que Jacob, Esaú desprecia su primogenitura y Jacob se la gana de manera legítima, pero ella vino de una vez aquí, por aquí, así, asada, aquí, ya ni siquiera se dio cuenta que ella se la había ganado, o sea, era un mérito de él, no lo hizo de mala manera, no engañó realmente a su hermano. Cuando Esaú dice, razón tienes, tú eres un engañador, él no engañó a su hermano, él se la ganó legítimamente. Falso, sí. Su madre ni siquiera se dio cuenta que ese muchacho ya lo había, y tal vez esa era la forma, y creo que sí esa es la forma en que Dios había delegado esa, pero ahí metió las manos, y a veces nosotras metemos las manos en los procesos que el Señor tiene con nuestros hijos, en nuestra familia, y a veces el Señor dice, hazte a un lado, o yo te voy a hacer a un lado. Sí, eso es complejo. Sabemos que el propósito de Dios no se va a detener y que más adelante, pues Jacob va a lograr ya en su relación con Dios desarrollar eso que de pronto no lo hizo antes, que lo pudo haber forjado de manera correcta su madre. Va a ser transformada su manera de pensar y se va a cumplir el propósito
que el Señor tenía con él, y allí forja el carácter, Claro. pero ya a partir de pruebas, Mucho de dolor. dificultad, de muchísimo dolor. O sea, De mucho primero dolor. de toda la situación contraria en la que va a entrar con su hermano, Tremendo. de toda esa sed de venganza, iras reprimidas, enojos, heridas y demás, pero también en todo el dolor que él tuvo que padecer en todo el proceso de su vida. O sea, Jacob llevó una vida de tanto dolor. Muy difícil. O sea, él es un patriarca, Israel, es un patriarca maravilloso, pero llevó una vida de dolor. Mucho dolor. Hasta el final de sus días fue así. Mucho dolor. Demasiado, o sea, míralo. Cuando tuvo que combatir con el ángel por la bendición, Ujú. una herida física, ¿no? Que queda allí como con una situación Tremendo, sí. en su parte locomotora. Listo. Tenemos que va a casarse con la mujer que ama y recibe a cambio pues Una mujer que no quería. el engaño. Sí. Aparte de eso, nunca, a pesar de su esmero, de su esfuerzo, ahí estaba forjando carácter, ¿no? Sí. De todo lo que estaba haciendo, nunca se ganó el honor y la dignidad delante de su suegro. No, lo utilizó su Lo suegro. utilizó, o sea que prácticamente lo que estaba formando la mamá en él, al ser tan dominante, era un hombre totalmente maneable por Sí. otro, que se dejara manipulable. Sumiso. Manipulable, sumiso. Entonces, en lugar de haber forjado el carácter y de haber confrontado a Labán y decirle, no, venga, usted se comprometió con la mujer que yo con quiero, la mujer que yo son quiero. 7 años, ahí con- está. con Raquel. Raquel. Con Raquel, no, él asumió, listo, fue así, pues ya trabajó otros 7 años, listo, sí, un excesivo, una excesiva pasividad, listo, ahora tiene sus hijos y pasa todo lo que pasa con Qué sus proceso hijos tan y duro. lleva todo el proceso de tristeza y de dolor de haber vivido creyendo que José estuvo muerto por Ujú. muchos años. Ujú. Y ya el Señor al final de los días le da la oportunidad de saber y descansar, como dice él, Ujú. a pesar de haber tenido tanto sufrimiento porque su hijo había resucitado, para él había resucitado a José. Claro. Entonces mira todo el sufrimiento al que lo expone la madre. Sí, entonces ahí es donde nosotras tenemos que entrar. Mire, a mí este tipo de reflexiones, la verdad, me asustan un poquito frente a mí como mujer. Yo siempre le digo al Señor, Señor, ayúdame a que yo no sea un estorbo para el propósito que tú tienes con mi hija, con mi esposo, con la iglesia, con mis hijos espirituales, que yo no termine siendo ese estorbo, porque la verdad, no vamos a decir que era que Rebeca odiaba a sus hijos, no, porque no lo vamos a decir de esa manera, sería muy atrevido de nuestra parte. Pero cuando nosotros empezamos a estorbar en los planes y propósitos del Señor, pues echamos a perder realmente la bendición. Y si nosotros estamos aquí en este lugar, hablando a través de estos micrófonos, tratando de entrar un poquito más en esos comportamientos que hicieron que el panorama hasta el día de hoy sea un panorama difícil, porque ustedes saben que los enemigos de Israel son descendientes de Esaú hasta hoy, de todo el dolor que se tuvo que enfrentar por esta situación, esa contienda entre hermanos, y a veces lo que el Señor quiere mostrarnos es: deje que yo actúe, haga lo que tiene que hacer usted como madre. Y enfóquese en lo que Enfóquese yo en eso. determiné. Si yo determiné que va a ser un proveedor, fórmelo como Fórmelo, formemos nuestros hijos como proveedores, a nuestras hijas formémoslas como mujeres que van a ocupar también sus lugares, como lo dice la palabra. Es para eso que están estas historias, es para que nosotros reafirmemos, para que nosotros tengamos la sabiduría, que podamos hacer las cosas de la manera correcta. Yo sé que a veces es muy complicado, yo sé que a veces llega tarde de pronto, piensa uno que llega tarde la palabra, porque antes no la mirábamos de esa manera. Pues a mí me pasa, no sé a ti, Laurita, si te pasa que antes no mirabas esos textos de la misma manera como los miramos ahora, o sea, como que pasábamos el voltear de la página y era una historia más. De hecho, para mí siempre fueron loables, y son loables porque son las matriarcas de Israel, pero son loables también porque sus errores me ayudan a mí como mujer a no equivocarme, pero yo nunca lo había visto de esa manera. Claro. Esta es una oportunidad que nos permite el Señor en este espacio, con estos micrófonos, con esta profundidad de la palabra,
y que ustedes estén allá sentados escuchando y que ustedes puedan analizar, bueno, yo tengo un niño de 5 años, este niño es así, 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 es inclinado a esto, yo tengo que ayudarle a formar ese carácter, a pastorear ese corazón, lo que hemos venido enseñando y que, Claro. que hemos Y que compartido. podemos seguir personas que son sabias y que el Señor les ha dado sabiduría para que nos puedan guiar en todo este proceso. O sea, no es algo que nosotros nos tengamos que quedar ahogándonos en esas situaciones, abatidos, sin buscar ayuda cuando ya se puede. En ese momento acceder a tanto material que nos ayude. Por ejemplo, Claro. Hay un escritor español que de hecho estuvo en algún momento en la congregación dando una conferencia, que es Varela, de la editorial CLE, y hay algo importante que él dice, y él dice a los 12, entre 12 y 13 años, pásele al muchacho la vara para que vaya a pescar y la flecha para que vaya a cazar, es decir, sáquelo de la comodidad, es decir, destételo. Eso comience a hacerlo. Él no lo dice de esa manera, pero entendiendo lo dañino y lo nocivo que es que una madre no sea capaz de hacer ese desapego. Yo no creo que haya una satisfacción más grande para una mamá que tener el honor de ver unos nietos bien forjados, un carácter bien bello. Pero porque ella supo hacerlo. Supo tomar su lugar. Exacto. Porque entonces ahí el caso de Samuel, de la mamá de Samuel es muy diferente. A los 12 años lo desteta y va y se lo lleva a Eli. Bueno, enséñale tú lo que tienes que enseñarle que yo no se lo puedo enseñar. Ajá. Es hermosísimo. Ella va y se lo entrega. La gente piensa que fue y le entregó un niño de 2, 3 años, 4 años, 5 años, pero no. La Biblia cuando habla de Seth es que el niño ya la mamá había hecho todo lo que tenía que hacer por él. Un jovencito, y le entrega a ese jovencito al sacerdote, y ahí podemos ver la historia de quién fue Samuel, y Samuel fue impresionante en su carácter, fue muy, y entonces ahí vemos una mamá que no estorbó al propósito, se hizo a un lado. Y no es fácil, no estamos diciendo que es que hacernos a un lado es fácil, porque ese instinto que tenemos, ese vínculo, que es un vínculo, Dios mío, eterno, solo que nos toca, es un trabajo más de nosotras. Ajá, es un regalo que le damos definitivamente a nuestros hijos, y por eso se me hacía tan importante, Laurita, que con todo lo que hemos ido aprendiendo, con todo lo que nos has enseñado desde la postura académica, educativa, la parte espiritual, pues que trajéramos a una Rebeca acertada en un momento, pero también desacertada en otro, y que nos da como ejemplo que nosotras podemos caer en lo mismo y no queremos realmente hacerlo. Y es importante que estas características no se encuentren en nosotros, más bien para esta generación que se está levantando, tomar las características de la mamá de Samuel. Sí. Aquí me hago a un lado y permito acá que el Señor obre en él. Así es. Y acá definitivamente nosotros podemos concluir con que no necesitamos una revolución feminista para que la mujer sea dominante. No necesitamos ser alimentados con esas ideas. O sea, eso lo único que hace verdaderamente es ponernos en rebelión contra Dios, porque ya nuestra naturaleza de por sí es una naturaleza que pues quiere dominar constantemente. Yo creo que la lucha en realidad de poderes va a ser siempre entre hombre y mujer, siempre va a ser la misma, porque tenemos una lucha de poder y porque es un problema que venimos arrastrando y que definitivamente tenemos una opción. O reinas tú como hombre, o reino yo como mujer, o permitimos el reino de Dios en nuestra vida. En nuestro hogar. Sí, ese es el llamado. Si usted tiene a su esposo allí o a su esposa y los dos son creyentes, pues ese es el llamado, a que sea Yahweh reinando en medio Amén. De los dos, para que cada uno a partir de su rol pueda hacer cumplir con el propósito, levantar hijos saludables emocionalmente, espiritualmente, mucho. Necesitamos que los niños de esta generación sean sanos espiritualmente para lo que se viene, para todo lo que se está levantando, todo lo que se está gestando. Nosotros no traemos, no estamos teniendo este espacio porque queríamos tener un espacio así. No, es que se hizo necesario. O sea, esta situación que se está dando en el mundo hace que se haga necesario que levantemos la voz a través de la palabra y que podamos enseñar. Mientras ese canal esté activo, hay que difundir estos mensajes. Claro, porque no sabemos por cuánto tiempo se va a permitir que estos mensajes ronden
aquí en la Sí, internet. vamos a ver hasta cuándo nos permiten que nosotros podamos decir tan directamente que la mujer necesita ocupar su lugar, que el hombre necesita ocupar su lugar, que el varón necesita levantarse en medio de una sociedad que se necesita el sacerdocio, se necesita el padre. El padre conforme a la palabra, el padre de familia del diseño bíblico es lo que nosotros queremos. Y si lo podemos tener con nuestras familias de la comunidad, qué bendición, pero si lo podemos compartir y cambiar y transformar a través de la palabra a otras personas, pues bienvenido sea. Entonces, Laurita, yo creo que podemos ir cerrando. Sí, con este ejemplo cerramos pues lo que más o menos venimos tratando de explicar. Destete, acá ya quedamos. Tema de destete. Por lo menos cerramos esto, pero todavía hay mucho que hablar sobre la masculinidad. Sí, ahí empezamos. Nosotros realmente cerramos acá con lo que tiene que ver el destete para poder entrar a profundidad en lo que es la masculinidad. Y yo creo que ahí vamos a pedirle mucha sabiduría al Señor porque es un tema que es muy necesario, que nosotros es urgente. Tenemos poco tiempo, sabemos que al adversario le queda poco tiempo y por eso entra con toda y nosotros también tenemos que entrar con toda a través de este espacio, estos micrófonos. Con la palabra del Señor, que no es la palabra de nosotros, sino que la palabra del Señor en nuestra boca. Que Dios nos dé esa sabiduría, Laura. Seguimos pidiéndole al Señor. Y si para usted es una bendición este programa, si para usted es una bendición este espacio, y si usted se ha visto edificada a través de esa palabra que se da desde aquí, pues entonces dele me gusta, suscríbase, compártalo, háblelo. Siempre lo decimos, evangelice a través de este medio o con estas enseñanzas que estamos dando, que son tan necesarias y que usted nos dé la oportunidad de poder entrar a la casa, a su sala, a su casa, al lugar donde usted pues se conecta para poder escucharnos. Pues para nosotros es una bendición y estamos muy agradecidos con Dios por eso. Laurita, bueno, claro yo creo que por hoy podemos ir cerrando, no sé qué. Cerramos, bendiciones para todos, los esperamos muy conectados cada 8 días, los días jueves, 6:30, siempre tenemos un nuevo episodio para ustedes, bendiciones para todos, los esperamos entonces en un próximo episodio de Torah y Familia. Shalom.